hablar de un tema que es fundamental. Es el tema más importante. Tiene que ver con nuestro manejo emocional, sobre cómo manejamos nuestras emociones. Así que vamos a empezar. Voy a acomodarme este micrófono aquí. Para todos los que están en el Instagram, que nos puedan escuchar bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar esta noche con un tema que está conectado con lo que estábamos viendo anteriormente. Y fíjense que nosotros hemos estado hablando sobre cómo manejarnos emocionalmente en este periodo de cuarentena, que es un periodo muy específico y es un periodo de nuestras vidas que va a ser inolvidable, por supuesto. Entonces, lo que estamos buscando con estas reuniones que estamos haciendo todos los martes y para hacer ejercicios de tipo psicoterapéutico, o sea, ejercicios que nos ayuden a entrar a nuestro mundo interno para poder encontrar respuestas, para poder despertar respuestas y también para poder identificar si en un momento dado uno necesita de la atención de un especialista o si uno necesita ir con un psiquiatra, con un neurólogo, con un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, que pueda ayudarlos a guiar el proceso interno. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos como empezando a limpiar la casa. ¿Ven? Cuando la casa está llena de polvo y uno empieza a pasar la escoba por encima, entonces uno va quitando poco a poco, pero luego entonces empieza a encontrarse con áreas que están un poco más difíciles de limpiar o que duele mucho más el limpiarlas. Cuando nosotros estamos hablando de procesos de recuperación interna, cuando uno tiene un evento traumático, cuando uno está experimentando una situación de crisis, realmente es muy importante que uno pueda hacer el esfuerzo de ir hacia adentro para poder sanar los dolores emocionales. Y hay muchas razones por las cuales debemos hacer esto o es recomendable hacerlo. Lo primero es porque los dolores emocionales nos quitan espacio adentro, en el corazón, en el cuerpo, y lo que empieza a pasar que está relacionado con ese dolor emocional, entonces empieza a teñir de dolor o de tristeza o de angustia o de miedo las otras áreas de la vida o el futuro de la vida de la persona. Entonces, usualmente no es fácil realizar un proceso que tenga que ver con la recuperación emocional, porque cuando uno está experimentando dolor, cuando uno está exageradamente triste o cuando uno está sintiendo una emoción muy, muy fuerte, típicamente lo que nuestro cuerpo hace es que o explota o trata de retener y contener todas las emociones adentro, porque el mismo sistema, nuestro cerebro, piensa que se va a destruir si siente tanto, que le va a pasar algo malo si siente todo lo que está sintiendo o lo que sabemos que uno puede sentir en una situación así. Así que en la noche de hoy vamos a ir revisando cómo podemos hacer para irnos recuperando de los dolores emocionales y cómo podemos ir manejando nuestras emociones progresivamente. Justamente vamos a usar una técnica que es una técnica de encadenamiento hacia atrás, es una técnica que usamos para aprender cosas de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a escribir mi nombre Elisa, mi segundo nombre, entonces yo primero aprendo a escribir la A, y la última letra que empiezo a escribir es la E o que aprendo a escribir es la E. O sea que uno aprende los procesos de atrás hacia adelante. Y esto es un estilo de aprendizaje que es muy particular y es muy efectivo, porque entonces en el momento en que uno completa la tarea, uno empieza a recibir un refuerzo o un premio. Así que lo que vamos a hacer es que ese ciclo natural que todos tenemos incorporados para poder procesar nuestras emociones, para poder recuperarnos de los eventos traumáticos, para poder aliviar esos dolores internos, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo se termina en ese proceso y cómo se inicia el proceso, y entonces de esa forma vamos a ir aprendiendo cada uno de los pasos todos estos martes a las 9 de la noche
para que entonces después lo puedan encadenar y lo puedan utilizar como una técnica completa. Todo lo que estamos conversando está basado en los procesos naturales de nuestro cuerpo. Es decir, que no vamos a hacer cosas que son atípicas o cosas que no hemos hecho antes. Lo que estamos haciendo es revisar estas prácticas o estas estrategias para lograr que nuestro cuerpo las pueda manejar conscientemente, es decir, que nuestro cerebro pueda decidir cuándo las ponga en práctica y no solamente en aquellos momentos donde espontáneamente lo hace o donde empieza simplemente a practicarlo porque lo está haciendo de una forma automática o un poco como un robot. Entonces, cuando estamos despertando nuestras habilidades internas, que es el título que lleva este programa psicoterapéutico, que es para grupos, que es para público, que está diseñado especialmente para este periodo en que estamos en cuarentena, lo que vamos a ir viendo es que progresivamente vamos a ir incorporando pequeños hábitos que nos van a ayudar a que nuestra vida sea mucho más fácil y que sea mucho más fácil para nosotros procesar nuestras emociones. Entonces, vamos a repasar un poco lo que hemos trabajado los martes anteriores, que son 2 martes que llevamos en este programa. En el primero estuvimos hablando de las cualidades internas y tenemos 5 cualidades internas con las que todos nacemos y a través de este programa psicoterapéutico vamos a ir alimentando cada una de esas cualidades para que al final del programa entonces ustedes puedan sentir la fuerza de esas cualidades. Recuerden que en la vida de uno estas cualidades a veces están más arriba, a veces están más abajo, en otros periodos todas están abajo, dependiendo de lo que estamos viviendo, pero conscientemente uno las puede ir alimentando. Y las vamos alimentando pidiendo sentir más, queriendo sentir más, escribiendo quiero sentir más, y así poco a poco nuestro cuerpo empieza a despertar. Entonces, esas cualidades son la fuerza interior, el coraje, la determinación, la humildad y tomar acción. Eso es lo que revisamos ese primer martes. Luego entonces revisamos las estrategias de afrontamiento al estrés y estuvimos viendo cómo nuestro cuerpo viene con esas estrategias, ya están incorporadas, funcionan adentro nuestro y las hemos usado todos estos años, probablemente sin saber que eran unas estrategias específicas, pero estas estrategias son 3. Una es la estrategia de afrontamiento al estrés que está centrada en el problema, es decir, que nosotros vemos un problema, examinamos las variables que participan en la generación de ese problema y solucionamos el problema. Puse como ejemplo que si se me dañó el aire acondicionado o la lavadora, pues veo qué voy a hacer, llamo a alguien que lo venga a revisar, a ver si se puede arreglar, se compra algo, si no, pues simplemente la sacas de uso, compras otra cosa, y esa forma de resolver problemas es la que más usamos, es la que más entrenamiento tenemos y por lo tanto emocionalmente pasamos por periodos de enojos cortos o de frustración pero muy corta y entonces eso hace que sea una estrategia perfecta para solucionar problemas que son a corto plazo. Recuerden que uno siempre debe ser flexible en el uso de las estrategias, o sea que tenemos esa estrategia, pero también tenemos las estrategias que están basadas en la evitación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos decidir evitar o poner una distancia con respecto a un problema para poder pensar, para poder organizar lo que uno va a hacer, para poder planificar cómo va a resolver el problema, para emocionalmente sentir y entonces después enfrentarse al problema. Y esta es una estrategia que es muy utilizada en muchos momentos, que nos ayuda a entrar en calma y después entonces actuamos y después hacemos cosas. Y luego, entonces tenemos las estrategias que están centradas en las emociones. Y estas son estrategias de afrontamiento al estrés, donde el centro de la estrategia está basada en que no podemos controlar las variables que generan el problema. Por ejemplo, cuando alguien muere, el dolor que uno siente en el momento en que pierde a alguien, a un ser querido,
realmente hace que nuestro cuerpo entonces esté basado en el sistema emocional, y lo más fuerte que uno está experimentando son los dolores que uno está sintiendo, los dolores emocionales, que es muy difícil controlar, obviamente, variables dentro de esa situación, porque es una situación que no es reversible. Entonces, esas tres estrategias tenemos que poder usarlas de manera flexible, vamos cambiando de una, vamos cambiando a la otra. Y luego, entonces, lo que empezamos a ver es que en esta situación en la que estamos de la pandemia, en esta situación donde hay mucha incertidumbre y donde hay muchas dificultades, sobre todo porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra, entonces lo que vamos a encontrar es que lo más fácil o lo más eficiente es poder vivir desde las estrategias que están centradas en la emoción. Y por eso es que hoy vamos a enfocarnos en trabajar los temas que tienen que ver con nuestras emociones. Realmente lo más difícil de la cuarentena es todo lo que uno siente a través de la cuarentena. Y lo que pasa es que nosotros no necesariamente estamos entrenados para tolerar vivir en situaciones críticas o en periodos de crisis tan largos. Y nuestro sistema emocional entonces empieza a funcionar de formas diferentes porque aumenta la intensidad de su trabajo, ya que es necesaria porque el ambiente lo está pidiendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estrategias centradas en la emoción, queremos hacerles ver cómo cuando empezaron la cuarentena, y piensen 4 meses atrás o 3 meses y medio atrás, todavía habíamos estado bajo mucha estimulación mental porque estábamos expuestos al ambiente, donde hay mucho movimiento, donde hay muchos colores, donde hay muchos sonidos, donde hay muchas actividades, hay muchos distractores. Y eso hace que la mente o el cuerpo de uno esté enfocado hacia el mundo de afuera, hacia lo que hay afuera, hacia lo que se ve afuera del cuerpo. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo en que uno cada vez está más aislado o va pasando periodos de tiempo de aislamiento más largos, entonces lo que empieza a ocurrir es que el corazón empieza a ganar más terreno, las emociones empiezan a ganar más terreno. Y justamente lo que nosotros valoramos muchísimo de los periodos en que una persona atraviesa dolores profundos es que el cuerpo, el cerebro, y todo el ser se vuelca hacia el mundo interno, hacia los sentimientos, hacia lo que está pasando en esa área de la vida, y por lo tanto puede sanar los dolores que estén guardados ahí, que pueden tener mucho tiempo de estar guardados. Entonces, cuando una persona hace ese trabajo interno, me preguntaba un paciente, me dijo, pero uno, ¿para qué tiene que hacer todo esto? O sea, ¿qué uno va a ganar haciendo todo esto? Pues bueno, la realidad, y esta fue mi respuesta para él, y es lo mismo que les comparto a ustedes, la realidad es que la persona que hace el esfuerzo por recuperarse, el esfuerzo por aliviar un dolor emocional, es una persona que progresivamente se convierte en una persona más sensible, más cálida, más serena, más amorosa, y es una persona menos reactiva. Cuando quiero decir menos reactiva, es que la persona le aparece un estímulo externo y no reacciona inmediatamente, sino que la persona toma un momento y desde la calma actúa. O sea que la persona logra poco a poco ir profundizando y empieza a ganar un centro y un funcionamiento desde el centro de su ser, que es muy diferente a cuando uno está viviendo desde el funcionamiento mental. Entonces, cuando uno está sanando una herida interna, cuando uno está sanando un dolor, cuando uno tiene mucho estrés, mucha angustia, si bien es cierto que hay técnicas específicas que nos ayudan para que la persona se pueda recuperar más rápido, y para eso están las atenciones psicoterapéuticas, están las atenciones de psiquiatría, donde se ayuda al paciente de maneras muy puntuales. También es muy cierto que nuestro propio cuerpo tiene sus maneras naturales para poder sanar. O sea que nuestro propio cuerpo inventa las formas para poder recuperarse. Y fíjense que cuando una persona detecta que necesita apoyo, necesita ayuda para poder sanar, entonces es el momento en que da un paso adelante y se acerca con un profesional de la salud. Y estoy comentando esto en este momento porque
estamos en un periodo muy crítico y estamos revisando diferentes temas aquí en nuestras sesiones de los martes. Y si hay algo que se les despierta, que es más intenso de lo que pueden manejar, es muy bueno que puedan recurrir a pedir ayuda o solicitar ayuda a algún profesional del área. Igualmente me pueden escribir, tienen mi email que es consultas@anaelisavillalas.com y entonces podemos intercambiar un poco más para que puedan profundizar en lo que están trabajando. Entonces, fíjense cómo cuando uno tiene una raspada, que se cayeron, si uno va al médico porque la raspada se infectó, entonces va a realmente restregar encima de esa raspada hasta quitar toda la pus, quitar toda la piel que está muerta, hasta que llega el momento en que empieza a salir sangre fresca. Y cuando sale la sangre fresca, la sangre roja, entonces es cuando realmente empieza el proceso de recuperación adecuado, entonces es que te ponen un medicamento, entonces es cuando pasan otras cosas. Y así mismo pasa con nuestros mundos de dolores emocionales. Y lo que ocurre es que cuando empezamos a profundizar, nos vamos encontrando con dolores que son viejos, con recuerdos de la infancia, con experiencias específicas, y tener la experiencia de tocarlas y abrirlas, entonces nos va a facilitar para que nuestro cuerpo pueda hacer ese procesamiento emocional. Entonces, les cuento todo esto con ese ejemplo de esa raspada o esa cortada, porque realmente no es fácil, no es sencillo atravesar emociones negativas, es doloroso y lo que estamos buscando a través de este programa es que se atrevan a sentirlas, pero con la intención de soltarlas. Que eso es muy diferente a cuando uno está sintiendo algo para quedarse pegado allí con el dolor, pegado o apegado con la tristeza. Lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que vamos a ir haciendo a través de las prácticas es que vamos a poder sentir la emoción negativa, miedo, tristeza, rabia, y vamos a soltarla, vamos a dejar que salga del cuerpo, ¿sí? Porque debajo de todas esas emociones negativas hay emociones positivas que tenemos, están ahí encubiertas y de esa manera entonces vamos a poder accesarlas. Así que les puedo contar, por ejemplo, que cuando uno pasa mucha angustia y mucho miedo, en el momento en que uno logra atravesar esa coraza de miedo y esa de angustia que puede estar adentro de nuestro corazón, entonces empezamos a tener la posibilidad de sentir esperanza, de sentir fe y por lo tanto empezamos a sentir calma. Y son unas emociones que todos tenemos adentro nuestro y a veces, lamentablemente, la única forma en que podemos ver el contraste y podemos ver cuánta esperanza sentimos o cuánta fe tenemos para las personas que son creyentes o cuánta claridad interna tenemos, requerimos de periodos en nuestras vidas donde tiene que estar todo del color contrario para que entonces realmente nos podamos dar cuenta de si realmente logramos sentir esperanza, de si eso es una sensación que está dentro nuestro despierta y si está dormida, entonces tenemos que despertarla y para eso es que estamos todos reunidos aquí, por eso el programa se llama Despierta tus habilidades internas. Entonces, fíjense cómo el mundo emocional es tan rico, es un universo completo de información, de detalles, de contradicciones, de emociones que hacen contrastes y de emociones que se acompañan paralelamente. Entonces, poder tener conciencia y claridad de lo que pasa en nuestro mundo emocional no es muy fácil, a menos que uno tenga un modelo de una persona que lo haga de esa manera, o uno lo estudie o uno lo aprenda, como lo que estamos haciendo todos nosotros aquí reunidos. Y simplemente les pongo un ejemplo para mostrarles qué tan complicado puede ser. Y es como, por ejemplo, cuando uno está muy feliz, que uno empieza a llorar de tanta felicidad y sientes como hay unas emociones que son muy distintas adentro y son como unas gotas de tristeza que estaban ahí guardadas y que se salen en el momento y después entonces experimentas una felicidad más profunda y una dicha que es más interna. Y entonces, cuando uno escucha y piensa en uno mismo sobre estos procesos o estos temas, entonces se vuelve todo un poco
enigmático, como bueno, es que realmente es tan inesperado que uno no sabe bien ni cómo, ni cuándo, ni qué es lo que hay que hacer para poder lograr procesar las emociones. Entonces, todo esto se los estoy contando para que sepan que esto no es un proceso lineal. Cuando uno entra dentro de uno mismo, realmente es un proceso en espiral y que va saltando de un lado al otro. Entonces uno va creciendo de diferentes maneras y el mundo interno entonces se va ampliando. Cuando estamos en una situación crítica como la que estamos viviendo ahora mismo, una de las cosas que empieza a pasar es que los niveles de estrés, de miedo, de angustia son tan altos que entonces no se siente más nada. Es lo único que sientes. Es como si hubiera una coraza, como si hubiese un velo encima tuyo y lo único que sientes es nada, como si estuviera en blanco. Y eso lo que nos está avisando es que los niveles de estrés son demasiados y que realmente uno tiene que empezar a practicar ejercicios o estrategias que ayuden a que el cuerpo pueda procesar esa información emocional que está tan pesada que el cuerpo no puede con la experiencia. Y de esa manera entonces vamos a lograr que nuestro cuerpo aumente la velocidad de procesamiento de esa información y que pueda rápidamente lograr un proceso de recuperación. Y en el momento en que sentimos nuestro corazón, que prestamos atención a lo que estamos sintiendo, entonces inmediatamente vamos a estar parados en otro escenario y vamos a estar posicionados adentro de nosotros mismos de otra manera. Entonces, cuando estamos sintiendo todo al mismo tiempo y todo ocurre simultáneamente, no necesariamente estamos capturando todos los detalles de lo que está exactamente pasando. Sin embargo, nosotros queremos que estén todos muy pendientes de poder sentir y tener conciencia de lo que está pasando en la vida de ustedes a nivel emocional con mucho más detalle de lo que usualmente hacen. Porque en este momento estamos en una situación donde tenemos mucho tiempo para enfocarnos internamente y por eso es que es, entre otras cosas, difícil estar encerrados en un mismo sitio, porque lo confronta uno contra uno mismo, lo confronta uno contra sus propios hábitos, queda muy claro de qué manera uno piensa y se empieza a ver cómo repetidamente uno hace cosas de la misma manera o piensa de la misma forma. Entonces, tener ese espacio no es algo que tenemos todo el tiempo, entonces ya que estamos en la situación, es mejor poder tomarla como una situación de aprendizaje y que podamos entonces ganar la mayor cantidad de información posible, ampliar nuestra conciencia lo más que podamos para entonces poder crecer internamente. En estos días mandaron un poema a una persona, digo mandaron, fue por WhatsApp que lo leí, donde una persona hace 2 siglos escribió un poema sobre cómo eran las personas después de que había pasado una pandemia que hubo en 1800. Y cuando uno lee el mensaje, se da cuenta pues que los humanos que sobrevivieron, las personas que sobrevivieron, fueron entonces personas más cálidas, fueron personas más compasivas, fueron personas que estaban valorando otras cosas de la vida que no se valoraban anteriormente. Y lamentablemente requerimos de periodos en nuestras vidas donde la pasamos muy mal, donde nos sentimos muy mal, pero esa es la forma en que tenemos y logramos cambios internos y es la forma en que logramos atravesar nuestro mundo interno y logramos así conectarnos con emociones que son mucho más profundas y que son de una calidad mucho más alta. Y digo lamentablemente porque obviamente todos sabemos lo incómodo y lo doloroso que es sentirnos mal, sentir que uno está tan triste que no puede ni respirar o que tiene tanto miedo que siente su cuerpo paralizado y no puede pensar. Y obviamente pues no quisiéramos que nadie pase por esto, pero debemos todos entender y comprender claramente que esto es parte de nuestros procesos. Entonces, estamos viviendo en un momento donde todo nos lleva a cuidarnos, y no solamente físicamente, emocionalmente, a nivel de pensamiento. Realmente estamos viviendo un momento donde todo el enfoque tiene que ver con nuestro cuidado personal y lo que uno está haciendo, y lo que uno está tocando, y lo que uno está
con quién uno se está relacionando y con qué cercanía se relaciona la otra persona, que son temas que probablemente no hemos pensado ni le hemos dedicado tanto tiempo para explorar por el tipo de cultura en la que hemos crecido y en la que vivimos. Entonces, realmente es bien importante que usen este tiempo para poder aprender a ir hacia adentro de ustedes, para que puedan procesar sus emociones de una manera diferente y que puedan lograr digerir todas esas emociones negativas con una velocidad más alta, porque muchas veces lo que ocurre es que nuestro cuerpo no puede con tanto porque no ha ganado, el músculo no está desarrollado todavía y no tiene la velocidad para poder procesar y digerir todo de una manera más rápida. Entonces, estos mecanismos que son naturales en nuestro cuerpo, que están diseñados, así como para pensar de maneras negativas, pues están diseñados para pensar de maneras positivas, también está diseñado para que uno pueda soltar. Y ese proceso de emocional o ese sistema emocional usualmente es lesionado a medida que vamos creciendo y es lesionado de muchas maneras a través de los procesos culturales, de lo que es permitido, lo que no es permitido, de lo que está bien o lo que está mal, aunque para la persona sea diferente o lo esté experimentando de otra manera. Y por lo tanto, entonces esa persona va a aprender a soltar sus sentimientos sin ningún problema, porque su sistema emocional no ha sido lesionado, pero el que tiene un sistema emocional lesionado, entonces lo que ocurre es que la persona recibe o siente la emoción, pero se queda atrapado ahí adentro del cuerpo, la emoción. Por ejemplo, si siente una rabia, la persona siente la rabia, pero luego se pasa horas con esos mismos niveles de rabia. O cada vez que se acuerda del tema siente la misma rabia como si estuviese ocurriendo en ese momento. Y realmente lo que está pasando ahí es que el cuerpo no ha podido soltar la emoción y no ha podido soltar el recuerdo. Entonces, lo mismo va a pasar con nuestras creencias y cuando estamos en situaciones donde requerimos adaptarnos a un nuevo ambiente y requerimos lograr establecer nuevas habilidades en nuestra vida para poder ajustarnos a las nuevas exigencias del medio, es una situación donde uno tiene que soltar mucho. Y estoy segura de que todos lo han experimentado en estos meses porque nos ha tocado soltar muchos hábitos, por ejemplo, las costumbres de las reuniones familiares, por ejemplo, de reunirse todos a almorzar. Estoy pensando en mi familia específicamente. Entonces, en este momento ha tocado soltar ese hábito, pues no podemos hacerlo en este momento. Y el proceso de soltar significa extrañar, querer, pero tener la conciencia suficientemente amplia para decir, bueno, en este periodo no podemos hacer eso porque sería contraproducente. Entonces, realmente, cuando uno está sintiendo fuertemente, el miedo general que uno siente es que si uno está sintiendo con tanta intensidad, se va a quedar así para siempre, como que uno se quedara enganchado con esa emoción negativa o ese dolor emocional para siempre. Y en realidad no es así. En realidad uno tiene la fuerza para poder soltarlo. Ahora bien, si uno está tratando siempre de anestesiar las emociones, y uno está tratando siempre de tratar de no sentir o tratar de poner una barrera o una coraza para que no sea tan fuerte lo que uno está sintiendo, entonces el sistema interno empieza a estancarse y empieza a trabarse en diferentes puntos porque uno le está pidiendo al sistema que haga algo que realmente no está preparado para hacer y no está diseñado para hacer. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer hoy con las prácticas y los ejercicios son simplemente ejercicios o técnicas que están centradas en las emociones y esas técnicas van a ayudar a que puedan soltar la emoción, ¿sí? Que es lo primero que vamos a practicar hoy. Los próximos martes vamos a ir viendo diferentes técnicas y entonces vamos a poder ir hilando lo que estamos viendo de una sesión a la otra para que entonces puedan aprender cómo uno atraviesa un ciclo completo. ¿Y eso qué significa? Significa que en el momento en que pasa algo, te dan una mala noticia, ocurre algo espantoso, de esas cosas inesperadas que pasan en la vida de uno, que uno tenga la conciencia de poder
comprender y sentir y atravesar el proceso completo y saber cuándo inicia el proceso y cuándo termina, da cierto control en un sentido, pero también trae una cierta tranquilidad, porque uno comprende que lo que está pasando en uno es natural y no está pasando algo malo, no está pasando algo que quiera decir que te estás enfermando o que tengas que ir a un médico porque te estás sintiendo demasiado mal. Entonces uno aprende a poner en la balanza y a discriminar en qué momento uno necesita pedir ayuda y en qué momento es simplemente hay que permitirse a uno mismo, darse permiso para hacer el procesamiento y después entonces ya llegar al periodo de la calma. Así que vamos a practicar hoy cómo relajar nuestro cuerpo con unos ejercicios que son muy sencillos porque son unos ejercicios muy naturales. Y estos ejercicios traten de practicarlos todos los días, por lo menos 3 veces al día, porque vamos a hacer unos ejercicios de relajación ahora, los vamos a practicar todos juntos, y esos ejercicios van a ayudar a disminuir los niveles de estrés que tenemos en nuestro cuerpo. Fíjense que el cuerpo está diseñado para estar tranquilo. En los momentos en que uno no está tranquilo, el cuerpo empieza a enfermarse. Se sube la presión arterial, se empieza la persona a tener taquicardia, dolores de cabeza, migraña. Es decir, el cuerpo realmente no tolera que estar bajo tanta presión sin liberar la presión. En el momento en que uno no libera, entonces el cuerpo empieza a enfermarse porque se está quedando todo atascado ahí encima. Así que vamos a hacer algunos ejercicios que están basados en los conocimientos que nos brindan las neurociencias, que son las ciencias que se encargan del estudio de lo que pasa en nuestro cerebro. Ahora estamos viviendo en una época en que afortunadamente hay mucha más información de lo que pasa en el cerebro de la que jamás habíamos tenido, gracias a la tecnología, gracias a los estudios. Entonces, está muy claro en este momento que cuando hay eventos traumáticos o hay emociones muy fuertes, muchas veces pasa que la información se queda atascada en un solo hemisferio cerebral. Este es nuestro hemisferio derecho, este es nuestro hemisferio izquierdo, y si ocurre algo muy fuerte con una emoción muy fuerte y se queda atascado aquí, entonces la persona no logra digerir o procesar la información. Lo que tiene que ocurrir es que la información pase de un hemisferio a otro y cruce a través del cuerpo calloso, que eso es una estructura que está aquí, como un cableado, y entonces en el momento en que se hace ese intercambio de información de un hemisferio cerebral al otro, entonces se va a dar el procesamiento de la experiencia, que son los pensamientos, que son las emociones, que son las creencias, que es la sensación de la experiencia para después entonces poder soltarlo. Es decir, que no logramos soltar en el momento en que todo se queda atascado o de un lado o del otro lado. Así que hay ejercicios específicos que nos ayudan a poder conectar o aumentar esa velocidad de procesamiento de información para que pase más rápidamente de un hemisferio al otro. Mientras más rápido pueda pasar, más rápido se va a procesar. Entonces, en esos momentos en donde uno está muy triste, por ejemplo, tiene mucho miedo y uno siente que pasa el tiempo y no hay manera de sentirse mejor, entonces este es el tipo de ejercicios que nos ayuda mucho. Así que les voy a enseñar el primer ejercicio que se llama el abrazo de la mariposa. Y ese ejercicio se pone la mano derecha en el hombro y sobre el hombro izquierdo y la mano izquierda sobre el hombro derecho. Entonces, uno hace suavemente toques de un lado y del otro lado. Cada vez que uno está haciendo un toquecito de este tipo, uno lo que está haciendo es activando el hemisferio contrario. O sea, yo toco esta parte de aquí, el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho de nuestro cuerpo. Así que si yo estoy cruzando, estoy haciendo este cruce, yo entonces estoy estimulando un hemisferio cerebral cuando toco de este lado y un hemisferio y otro hemisferio cerebral cuando toco de este otro lado. Entonces, si yo empiezo a hacer estos ejercicios muy suavemente y respiro por la nariz y saco el aire por la boca, de una forma muy tranquila, nuestro cuerpo
va a empezar a procesar lo que estemos trabajando en ese momento. Siempre es bueno poder cerrar los ojos para concentrarse en lo que está pasando internamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, donde yo voy a decir en voz alta para todos, me siento tranquila, ¿sí? O me siento tranquilo para los hombres que están aquí en el grupo. Entonces, vamos a cerrar todos los ojos, respiren por la nariz, saquen el aire por la boca, manténganse respirando tranquilos y muy suavemente van a hacer este abrazo de la mariposa y van a dar suaves golpecitos de un lado al otro y van a repetir en voz alta, estoy tranquila, siento esperanza, respiren, saquen el aire por la boca. Vamos a hacer un golpecito más de un lado y un golpecito más del otro lado. Abren los ojos y bajan los brazos, ¿sí? No podemos hacerlo más tiempo porque a esta hora todos van a empezar a dormirse. Si uno lo hace por mucho rato, entonces progresivamente el cuerpo se va relajando. No hagan estos ejercicios si están manejando o si están atendiendo a algo, si es en la cocina o si están con algo que se puedan quemar, porque realmente el cuerpo empieza a relajarse progresivamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a dormir y se acuestan, eso es un buen ejercicio para hacer antes de dormir. Respirar por la nariz, sacar el aire por la boca, mantener los ojos cerrados y hacer este abrazo de la mariposa. Las mariposas son el símbolo mundial de la recuperación del trauma y la razón por la cual es una mariposa es porque fíjense cómo las orugas entran en un capullito y se quedan ahí metidas hasta que están listas para salir como nuevas con una nueva belleza. Entonces es un proceso como el de la cuarentena, que estamos ahora todos metidos dentro de ese capullo. Entonces mientras estamos ahí adentro, tenemos que hacer todo ese trabajo interno de limpieza, de creación de lo nuevo, de pintarnos de unos nuevos colores, de unas nuevas emociones, para entonces salir al mundo como una mariposa, con una alegría nueva, con una vida nueva, con unas características nuevas. Entonces, fíjense cómo esa mariposa es el ejemplo perfecto de un proceso de recuperación. Cuando una persona está dolorida, cuando tiene mucho estrés, la persona necesita estar a solas, necesita estar en silencio, necesita enfocarse internamente, pero en el momento en que sana, que está lista para salir a la luz, entonces sale una mejor persona que la persona que había antes. Así que fíjense cómo un ejercicio tan sencillo, que además lo pueden enseñar a los niños, puede traer tanto beneficio para nuestro cuerpo y realmente no nos cuesta nada y lo podemos hacer varias veces al día y estamos además estimulando nuestro cerebro para que mantenga una velocidad apropiada de procesamiento de la información emocional. Entonces, los otros ejercicios van a involucrar también nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda. Esto lo hemos hecho antes. Ponemos la mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda encima. Vamos a hacerlo todos juntos otra vez. Cierran los ojos, respiran por la nariz y sacan el aire por la boca. Una vez más, respiren profundo y saquen el aire por la boca. Abran sus ojos, bajen los brazos. Una técnica más es tocarse este punto que está aquí debajo de la nariz y encima del labio. Diría que no es la mejor técnica a utilizar en este momento porque no debemos tocarnos la boca ni la nariz, ni la cara, ni los ojos, pero en caso de que estén en una situación muy crítica y tengan sus manos bien lavadas, es muy bueno que puedan presionar este punto que está aquí, que es un punto que nos ha enseñado la acupuntura, solo que cuando uno está usando los dedos se llama digitopuntura,
Y entonces se presiona en ese lugar y uno respira por la nariz y saca el aire por la boca. Ocurre algo muy interesante. Fíjense que la práctica hace al maestro. Mientras más veces ustedes hagan estos ejercicios y los incorporen como parte de su vida diaria, cada vez va a ser mucho más fácil que puedan participar dentro de la tranquilidad que uno mismo puede generar en su cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para poder estar tranquilo, para poder sentir paz. Esa es la razón principal por la cual nosotros nos empezamos a enfermar en el momento en que el cuerpo no está dentro de esa dinámica de tranquilidad. Entonces, es importante poder hacer revisiones para ir limpiando. ¿Qué me trae incomodidad? ¿Qué me hace sentir mal? Me hace sentir mal pensar de esta manera, me hace sentir muy mal hablar de este tema, me hace sentir horrible leer esta información o escuchar esta noticia. Entonces uno empieza a hacer una dieta de información, una dieta de interacción, un periodo donde no necesariamente tienes que estar expuesto a todo, porque lo que queremos es que aprendas a enfocarte internamente, así como esa mariposa, y lograr entonces cambios que después vas a poder salir con todas tus fuerzas y reconectar con todo lo que tenías o con la gente que quieras o con las actividades que quieras y no vas a enfermarte en el proceso. Entonces, recuerden que en este momento tenemos todos que cuidarnos mucho y las personas que están enfermas, que tal vez están escuchando este mensaje, sepan que los estamos acompañando todos, que estamos todos enfocándonos en nuestra fuerza, en cuidarnos bien, porque no sabemos si mañana somos nosotros los que vamos a estar enfermos, pero lo que sí sabemos es que en el momento en que nosotros estamos fuertes, le podemos dar la mano a las otras personas, le podemos dar la mano a otra persona que se haya enfermado, podemos ayudar a los demás y entonces es de suma importancia poder enfocarse en el autocuidado. Y autocuidado no es solamente lavar las cosas, sino que también uno está comprando o trae de la calle. Se trata de cuidarse al 100%, es decir, seguir las recomendaciones que nos está dando el Ministerio de Salud, lavarnos las manos constantemente, a pesar de que estés adentro de la casa, recordar lavarte las manos, usar la mascarilla, guardar la distancia social, no salir de la casa a menos de que sea completamente necesario y también cuidar los pensamientos, cuidar los sentimientos. Recuerden que en muchos otros periodos de la historia hemos experimentado pandemias y la humanidad ha logrado salir adelante y se han presentado terribles condiciones económicas, caídas grandísimas en diferentes periodos y igualmente hemos logrado salir adelante. Así que eso no significa que sea fácil, no significa que no nos va a doler hasta el fondo del alma o que haya que hacer cambios extraordinarios o esfuerzos sobrehumanos para poder sobrevivir, pero siempre mantengan su mente enfocada en que si antes lo lograron, ¿por qué no lo vamos a poder lograr nosotros también? Si antes otras generaciones han podido sacar al mundo adelante, a sus países adelante, a sus familias adelante, a sus hijos adelante, entonces nosotros también lo vamos a poder hacer y estamos viviendo en un periodo donde afortunadamente manejamos mucha información, tenemos muchos recursos que muchos años atrás no estaban presentes, así como lo que estamos haciendo en este momento de hablar online, y eso significa que tenemos que estar bien centrados para mantenernos en calma y con calma poder atravesar la tormenta. Recuerden que es carrera de resistencia, no es carrera de velocidad. Es decir, el hecho de que muy rápidamente hayas lavado todo lo que compraste el día de hoy no significa que mañana no vas a tener que lavar cualquier cosa que compres. Es decir, que si gastas todas tus energías de una sola a un solo día, los próximos cientos de días que vengan por delante ya no vas a tener energía para poder manejarte o atravesar o hacer las cosas que necesitas. Entonces, es un momento donde hay que respirar profundo, hay que tomar calma, no hay que estar reaccionando a todo, a cada noticia, a cada cosa que dicen, a cada no reaccionar, respirar, pensar antes de actuar, para entonces poder ir tomando las decisiones adecuadas y correctas para poder
ayudarse. Hay otra recomendación más que quería darles el día de hoy y es que tengan mucho cuidado con qué personas hablan, porque las personas siempre hablan desde sus miedos. Entonces, una persona que nunca en su vida ha atravesado algo muy difícil o muy comprometedor o de mucho riesgo, esa persona va a estar mucho más aterrorizada que una persona que ya ha tenido experiencias de ese tipo o que ha pasado por situaciones muy difíciles. Entonces, es bueno que puedan aprender a rodearse de personas que han logrado salir adelante de situaciones difíciles y probablemente las personas que están aquí o muchas de las personas o todas ya han vivido situaciones muy difíciles en su vida y han logrado salir adelante. Entonces, enfóquense y manténganse conversando y hablando sobre cómo estar mejor, qué puedo hacer para sentirme mejor, qué puedo hacer para relajarme un poco más, qué puedo hacer para tomar más tiempo para mí en esta situación. ¿Qué puedo hacer para que los que viven conmigo comprendan qué es lo que yo estoy necesitando en este momento? Y fíjense, simplemente el tener conversaciones en esa dirección van ayudando a que uno internamente se pueda mantener organizado y posicionado hacia llegar a una meta que es atravesar saludablemente un periodo crítico de pandemia como el que estamos viviendo en este momento. Entonces me despido con esas palabras. Ya saben que el otro martes vamos a estar aquí igualmente a las 9 de la noche en este mismo lugar, aquí en el Instagram, aquí en el Zoom, y vamos entonces a conversar sobre la otra parte, que es cómo uno puede liberar las emociones que son muy intensas de una manera muy rápida. Y les voy a pedir que traigan una toalla de mano, las que utilizamos en el baño para secarnos las manos, y entonces la vamos a poner en práctica, vamos a ver unas técnicas específicas con esa toalla para liberar emociones negativas que son muy intensas. Entonces nos quedan unos minutos de preguntas, de comentarios. Me va a encantar poder escuchar y saber qué están pensando, si piensan que este ejercicio lo pueden poner en práctica. Y también voy a estar encantada de poder leer los comentarios que tengan acerca de la experiencia de este momento. ¿Sí? Igualmente les voy a poner mi email, aquí se los voy a escribir, que es consultas@anaelisavillalas.com, y ahí entonces pueden encontrar un espacio donde pueden hablar conmigo directamente o en privado. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Me alegra que les haya gustado y espero que estén aprovechando. Es muy fácil hablar de todo esto, ¿eh? Eso realmente cuando uno está hablando del tema, pues puede resultar muy fácil y muy fluido, sobre todo si es algo que uno ha hecho por muchos años, como es mi caso, pero yo estoy muy consciente de lo difícil que es cuando uno lo tiene que hacer. Entonces, la práctica hace al maestro. Las pequeñas técnicas que estamos aprendiendo, pónganlas en práctica todos los días, todos los días. Y de aquí a que vayan pasando las semanas, entonces van a tener un acumulado de nuevos hábitos que les va a permitir en conjunto estar teniendo una experiencia muy distinta. Aquí me escriben: hola Ana Elisa, muy agradecida por invitarme a este espacio. Pienso que el ejercicio es práctico y por supuesto lo podemos poner en práctica. Un abrazo, gracias, igualmente para ti. Me alegra, es un ejercicio muy lindo, muy sencillo para los niños. Sé que trabajas con niños y estamos en un buen momento para que lo aprendan. Esos ejercicios tan simples, pero te ayudan mucho en relajarte, los voy a practicar más seguido. Sí, y sabes que yo creo que son tan simples que hacen que uno no les ponga mucha importancia, como que a uno le parezca que realmente no tienen tanto valor o que no van a tener tanto impacto, pero se van a dar cuenta que a medida que los van practicando, después de que pasa una semana, ya uno empieza a sentir algo diferente, empiezan a pasar cosas distintas adentro de uno y obviamente con el paso de los meses del tiempo, entonces nuestra reacción es distinta en diferentes niveles. Lo que vamos a ir haciendo en el programa, que ya les digo que el otro martes vamos a ver entonces el otro eslabón del asunto, porque una cosa es relajarnos y ahora qué pasa cuando uno está sintiendo algo muy intenso, un miedo muy intenso, pues
hay realmente estrategias fáciles y pequeñas para cada uno de esos pequeños detallitos del proceso, y el ponerlo en práctica hace que uno pueda agilizar la forma en que uno procesa la información emocional. ¿Qué puede uno hacer si una persona tóxica insiste en hablarle a uno sobre las cosas que uno no quiere escuchar? Sí, es muy difícil, y son los momentos en que uno tiene que ser muy compasivo, porque la persona necesita desahogarse y está hablando con uno para poder sacar lo que está pasando adentro de sí, porque usualmente esa es como la estrategia más práctica o la más rápida y la que aprendemos a medida que vamos creciendo. Entonces, cuando uno está conversando con una persona que está en esa situación, primero siempre decir a la persona: siento mucho que te estés sintiendo así y entiendo que te estés sintiendo así, pero ¿qué te parece si tratamos de lograr algo diferente? Por ejemplo, ¿para qué me estás contando esto? ¿Para desahogarte solamente, o porque vas a hacer algo al respecto? ¿O porque me estás pidiendo ayuda de otras maneras? Entonces, de esa forma, uno empieza a ayudar a la persona para que la persona empiece a redireccionar, o incluso recomendar a la persona ir con un psicólogo, tener una conversación con un psicólogo clínico, o asistir donde un psiquiatra, o buscar un especialista. Si tienen un médico de cabecera, hablar con el médico de cabecera, porque lo que ocurre es que cuando una persona está demasiado atorada en algo, realmente el cerebro no genera una respuesta diferente, no genera una propuesta distinta. Las palabras son las mismas, los pensamientos son los mismos, las emociones negativas son las mismas. Lamentablemente, pues funcionamos, hay una parte nuestra que funciona como un robot, que es en automático. Entonces, se vuelve de suma importancia que uno pueda ayudar a la persona a redireccionar. Uno escucha, uno acompaña, y después entonces uno redirecciona y dice: bueno, y entonces ahora qué vamos a hacer para que puedas cambiar todo esto. Ahora, ¿qué has pensado hacer para poder sentirte diferente y pensar diferente? Probablemente la persona va a decir: pues no lo sé, no sé qué hay que hacer. Entonces, si no sabes cómo se hace, entonces hay que aprender. Entonces hay muchas maneras de aprender, y hay mucha información en Google, y hay videos como este, por ejemplo. Se pueden suscribir en mi canal de YouTube, que está a mi nombre, me encuentran con mi nombre completo, Ana Elisa Villalaz, y entonces ahí se van a dar cuenta que hay videos todo el tiempo que se están posteando, donde hay información que le ayuda a uno a poder ir aprendiendo progresivamente cómo manejarse de formas diferentes. Y esto es un proceso que todos vamos aprendiendo en conjunto, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero en el momento en que uno detecta que una persona está en esa situación, uno tiene que saber cómo acercarse a la persona, pero también uno tiene que poner los límites que uno necesite para uno no enfermarse, para uno no lastimarse a través del proceso, porque si uno queda igualmente recargado de estrés o de toxicidad, entonces al final de cuentas no estamos yendo hacia ninguna parte. Nos estamos quedando atascados en la parte oscura de la experiencia y no nos estamos moviendo a la parte donde hay más claridad interna. Sí, sí, no es fácil, con muchísimo gusto. No es fácil, es fácil hablar del tema, estudiar el tema, escribir un libro del tema, es muy fácil, pero cuando uno está en la dinámica, en la situación, entonces no se vuelve tan fácil. Hay que tener mucho cuidado y mucha compasión, pero para eso estamos todos aquí, para aprender cómo hacerlo en conjunto y lograr un resultado diferente, porque obviamente uno no quiere ver a nadie sufriendo de esa manera, es usualmente un sufrimiento innecesario. Entonces lo que queremos es incentivar la recuperación para que no estén atrapados en el sufrimiento que es innecesario. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo o decir algo? Muy bien, entonces vamos a cerrar hasta aquí y nos vemos la próxima semana, el martes, igualmente a las 9 de la noche, y vamos a hablar entonces de cómo deshacernos rápidamente de las emociones que son muy intensas. Muy bien, buenas noches a todos. Chao.